la fuerza política y a todas las responsabilidades por las que fue electo. Vamos a conocer más de este caso que ha conmovido al Uruguay con Diego Martínez, periodista de La Diaria. ¿Cómo estás, Diego? Bien, buen día. Ya no pertenezco más a La Diaria, ahora estoy en TV Ciudad y la radio M24. TV Ciudad. Para aclarar, sí. Perdón, ya. Te habíamos conectado por La Diaria. Qué bueno saber también que entonces te podemos encontrar y ver en TV Ciudad. Diego, cuéntanos, y esto es bien importante, porque bueno, nosotros salimos a todas partes de Latinoamérica, en Uruguay se ha seguido la noticia mucho más de cerca, nosotros también la hemos tratado de ir llevando, ir siguiendo. Además, nuestro bloque uruguayo también tiene conocimiento amplio sobre el tema, pero hay mucha gente en Latinoamérica que se puede haber perdido de qué se trata este caso y por qué termina la fiscal pidiéndole al Congreso que efectivamente desafueren a Penades. Bien, este caso surge a partir de una denuncia que hace en un video difundido a través de redes sociales una militante del Partido Nacional llamada Romina Celeste Papazo, y lo hace en respuesta a unas declaraciones que da Gustavo Penades, el senador ahora separado de su cargo, por quien se pidió los fueros, imputado por la justicia. Imputado quiere decir acusado acá por la justicia, por la fiscal. Ese video lo difunde en marzo de este año, tras una declaración que da Penades en enero en una visita de Lula a nuestro país, que a Romina Celeste va a boicotear ese acto y termina siendo formalizada por un episodio que tiene contra autoridades de policía de tránsito, y en ese momento Penades dice: esa no pertenece al Partido Nacional, no la conozco. Entonces Romina Celeste en marzo dice: bueno, me resulta preocupante que alguien de mi partido dice que me conoce, cuando yo tenía 13 años, él abusó de mí y me explotó sexualmente. Yo iba a una zona conocida acá de Montevideo, que es el Parque Valle, cerca del Estadio Centenario, una zona que de noche, parece que es recurrente que menores de edad se presenten así y adultos los levanten, y ella dijo que se daba ese caso. Tras esa declaración, inmediatamente al otro día, Penades da una conferencia de prensa, dice que todo esto es falso y que es parte de una campaña en su contra, e incluso amenaza y dice que la va a denunciar por difamación a Romina Celeste. Unos días después, ya Romina Celeste declara ante la Fiscalía porque el fiscal de corte, Juan Gómez, determina de oficio que este caso pase a la Fiscalía. A partir de que Romina Celeste Papazo, la única víctima que conocemos con nombre y apellido. Con nombre y apellido, claro. Exacto, ella lo declaró en sus redes sociales, hoy con 30 años, y esto fue cuando ella tenía 13. A partir de allí empiezan a surgir otras víctimas y empiezan a animarse otras víctimas a declarar, y lo hacen ante la fiscal especializada en delitos sexuales, Alicia Scione, y empiezan a brindar su declaración. Hasta ahora son 8 las víctimas que declararon, algunas de ellas incluso al día de hoy son menores, lo cual hizo que se hablara de delitos que pasaron el año pasado o incluso hasta este año podrían haber pasado, y todas coinciden en lo mismo, que Penades les pagaba por tener sexo cuando eran menores. Eso te quería preguntar, porque hay algunos países donde, por ejemplo, estos delitos prescriben. En Chile hace poco se modificó la ley para que efectivamente hubiera derecho al tiempo, como se decía, y eso permitiera, entre otras cosas, poder, si es que efectivamente la persona, y se sabe que las víctimas, sobre todo cuando son menores y mujeres, se demoran efectivamente en denunciar, hay un peso sobre ellas importante, entonces muchos casos prescribían, y por eso te quería consultar si de los casos actuales ya adelantaste algo, pero con más detalle. ¿Qué se conoce respecto de la existencia en el tiempo? O sea, me hablaste de algunos casos que podrían ser recientes, otro que sucedió hace ya 15 años o más, y cuál es la posibilidad de que efectivamente Penades, a la hora de confirmarse y de ser sentenciado, si efectivamente se confirma su culpabilidad, porque independiente del desafuero, esto todavía está en investigación, cumple efectivamente sentencia. Sí, esto ya quedó de lado la prescripción, porque claro, acá también hay dos escuelas respecto a la prescripción en caso de delitos de abuso sexual, porque claro, hay un tiempo prudencial que las víctimas demoran, pero claro, al aparecer víctimas que hablaron de casos del 2022, 2021, incluso hasta 2023, acá la prescripción son 10 años, pero ya esa discusión quedó vetada, y se refiere básicamente a las denuncias que hay por explotación sexual del senador, y las 8 víctimas tienen cosas en común. Son todas hombres, fueron abusadas sexualmente, explotadas sexualmente cuando tenían entre 13 y 17 años, y todas responden a vulnerabilidades social y económicamente. Según relató la fiscal Alicia Scione, en parte del escrito que le envió
a los senadores para que tuvieran insumos para votar el desafuero, parte de las pruebas, todas correspondían a sectores y a contextos muy vulnerables y veían al senador Penades como una persona importante. A veces no tenían ni idea si era un senador, pero decían que lo veían en la tele, que se presentaba como alguien importante, con un buen auto, bien vestido, de bien hablar, y que eso muchas veces les generaba miedo también a estas propias víctimas. Recordemos que en un inicio, cuando se da a conocer el caso, el ministro del Interior incluso da apoyo a Penades, señalando que esta es una difamación, en una conferencia de prensa que se da dentro del Congreso con todo el soporte institucional, que eso significa que era también a lo que hacía ayer alusión Maía, ¿no es cierto?, en su alocución en el Congreso. Las palabras del ministro del Interior han cambiado, pero de todas maneras, la visión en general del mundo político es unánime, efectivamente, la necesidad de restar este apoyo institucional que inicialmente se le dio a Penades y la necesidad de avanzar o de que la justicia pueda avanzar efectivamente con el desafuero, o todavía hay algunos líderes políticos que por su cercanía, por el tiempo, por la relevancia que ha tenido Penades también en la política uruguaya, continúan brindándole el apoyo. Inmediatamente después de que Penades da esta conferencia de prensa, que dice que esto es una campaña por difamación, incluso hay un detalle que dice Penades en esa conferencia y él habla de su orientación sexual, dice que está orgulloso de su orientación sexual y que todos la conocían, pero Penades nunca había hecho pública su orientación sexual, solamente lo hizo pública en esta conferencia. Bueno, inmediatamente de esa conferencia, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, responsable del organismo auxiliar de la justicia, de la fiscalía, por el acceso a cámaras, por el acceso a equipos de investigación, bueno, dice que esto él le cree a su amigo, que esto es parte de una difamación, que la militante Romina Celeste, sin nombrarla, va a las redes, va a ensuciar a las redes sociales, y que su amigo, el senador Penades, va a la justicia, elige ir a la justicia, y por eso va a hacer esta denuncia por difamación. Bueno, Heber después con el tiempo se dio cuenta que se equivocó, porque este caso pasó a la justicia, porque las víctimas fueron a la justicia, y de hecho hoy mismo, hace un ratito, hará media hora, el ministro dio una entrevista y dijo que bueno, que si son muy graves las denuncias y que si se comprueban, no estaba hablando del mismo Penades, porque evidentemente no lo conocía. Y el otro de los que habló también fue el presidente de la República, que en las primeras conferencias, en las primeras declaraciones, dijo que Penades era su amigo, que lo conocía hace más de 30 años, y decía, si un amigo viene y te dice, soy inocente, yo no cometí esto, vos no le vas a creer. Y eso también fue cuestionado, porque no deja de ser el presidente de la República representando todo el país, que está defendiendo la figura de una persona que es acusada por explotación sexual. Y esto lo señaló y lo subrayó la fiscal Scione en el escrito que envió a los senadores, diciendo que determinadas intervenciones, sin mencionar que se refería al ministro del Interior y al presidente, obviamente pueden inhibir, incluso lo hicieron, a más víctimas que tenían para dar su testimonio. Así que, bueno, Penades fue perdiendo de a poco su apoyo y hoy tanto el presidente como el ministro, quienes fueron los que más salieron a defenderlo, bueno, metieron la marcha atrás y dijeron que ya no era una denuncia, que no era una denuncia a través de redes, sino que había otros que estaban en la justicia. Y esto trajo aparejada también una interna en el Partido Nacional, que tiene dos corrientes fuertes, la herrerista, que es la más conservadora, por así decirla, que es la que lidera el gobierno, la del Partido Nacional, comandada por Luis Alberto Lacalle, y la versión wilsonista, que es la menos conservadora quizás, que es la que obviamente no estaba apoyando a Penades, y eso generó encontronazos incluso en la propia interna, que tenía una parte que apoyaba a Penades, otra que no, y ahora ya el senador no cuenta con el apoyo ante estas denuncias. Bien importante en todo caso lo que tú señalas, porque una cosa es que en privado el presidente de la República diga yo le creo a mi amigo, y otra cosa que él, como presidente de la República, en público diga yo le creo a mi amigo. Son dos cosas bastante distintas, y efectivamente lo que pone es a una institución, que es la presidencia de la República o el gobierno, en el caso también si incluimos al ministro del Interior, en apoyo. Y todo lo que decía también la fiscal, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede inhibir eso a otras potenciales víctimas que estén pensando en denunciar o no? Finalmente, para cerrar, Diego, ¿se ha concentrado la crítica hoy en torno a Penades, ya que efectivamente ha cambiado la opinión, por ejemplo, pública del presidente de la República, también de su ministro del Interior? ¿O esto también, esta crisis interna dentro del Partido Nacional que lidera el gobierno, también ha generado una pequeña debilidad en la opinión pública en torno al partido?
y ha generado una debilidad seguramente en torno a la opinión pública, sobre todo porque, y lo digo lamentablemente, porque yo también tuve acceso al expediente, aparte de este resumen que envió la fiscal envió un resumen de 84 páginas cuando su carpeta fiscal tiene más de 600. Hay detalles que son escabrosos, que son escalofriantes de leer, cómo Penades se vinculaba con estos menores, que no vale la pena ni reproducir, pero lamentablemente no todos los colegas piensan así y los reprodujeron públicamente, y eso hizo que obviamente el caso generara enormes críticas, porque eran detalles muy fuertes de cómo Penades se vinculaba con estos jóvenes que se dieron a la luz, que la propia fiscal detalla en su escrito, que dar detalles no ayuda, y por eso la fiscal ha solicitado la reserva de las víctimas, porque eso inhibe a las víctimas a declarar, porque las víctimas hasta ahora declararon ante la fiscalía, pero lo que vale obviamente es ante el juez, y por eso la fiscal pidió que se den las pruebas anticipadas para poder tener este testimonio de las víctimas. Pero sí, este tema ha pegado en la opinión pública, ha generado obviamente enormes críticas, enormes rechazos, y porque no solo también se han referido el presidente y el ministro, sino que algunos otros actores del Partido Nacional, como el presidente del Partido Nacional, también hasta hace unos días habló de que esto eran trascendidos de prensa, que no había nada en concreto, pero lo hizo antes de que llegara este documento de la fiscal, que integrantes de su partido leyeron y que estuvieron de acuerdo en que era necesario pedir el desafuero para que este caso ahora sí la fiscal lo pueda investigar con todas las garantías. Diego, ¿Qué quiere decir? ¿Sí? No, es que una última pregunta a propósito de la investigación, y que es importante. Generalmente en estos casos no se actúa solo, hay redes. ¿Existe la posibilidad de que haya otras personas de alto nivel involucradas? Eso no se conoce todavía. Hay dos personas imputadas en este caso, acusadas. Uno es el senador Gustavo Penades y otro es Sebastián Maubecini. Es un docente de historia que trabajaba en un liceo militar que respondía a la órbita del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público, y ayer fue destituido. Maubecini es acusado de reclutar a menores, es decir, los contactaba a través de redes sociales y los invitaba a estos encuentros, que luego el senador Penades los levantaba en otros sitios, pero la fiscal cree que hay otras personas, no sabe qué tipo de personas, que están involucrados en esta causa, y lo que solicitó es levantar el secreto bancario de este docente de historia para poder seguir la ruta del dinero, porque el docente recibía dinero por transacciones bancarias que le pagaban por este rol de reclutador. Entonces, obviamente, puede haber otras personas involucradas, no se sabe obviamente de qué ámbito son, hasta ahora son estos dos nombres los que aparecen, y te quería agregar esto, que ahora el caso tiene tres opciones. Una es que la justicia obviamente lo investigue y se archive por no encontrar elementos. Otra es que se vaya a un proceso abreviado, pero para esto el senador Penades tiene que reconocer el delito. Claro, culpabilidad. Exacto, siempre lo ha negado, ha dicho, hasta el día que fue a fiscalía hace poco, dijo: no me tengo que arrepentir de nada porque no cometí ningún delito. Y la otra, que es la más probable, es que esto vaya a un juicio oral, como lo conocemos en varias partes del mundo, pero lo que se va a buscar hacer, y es lo que busca hacer la fiscal, es tener la prueba anticipada, es decir, el testimonio anticipado de las víctimas, porque las víctimas pueden cambiar de su parecer ante sobre todo ante la presión pública y claro. Exacto. Se destapan los nombres, se conocen las personas que las rodean, claro, y efectivamente en algunos casos todavía estamos hablando de menores de edad. Muchas gracias, Diego Martínez. Muy importante el dato del reclutador, porque efectivamente no es un vínculo directo el que establece Penades con estos menores de edad, sino que es a través de un reclutador, lo que podría significar efectivamente que este reclutador también trabajaba para otras personas, y ahí el levantamiento del secreto bancario entonces puede entregar más antecedentes. Te agradezco mucho todo el informe, nos ha quedado muy claro también para el resto de Latinoamérica este caso que ha conmocionado a Uruguay y que también le ha pegado al gobierno por el Partido Nacional al que pertenecía en realidad, porque ha presentado su renuncia el senador Penades. Diego Martínez, periodista de TV Ciudad, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Lo mismo, un gusto. Que estén muy bien. Rápidamente con esa información nos vamos a una pausa y ya estamos.